tórax. Leve pectum excavatum. Abdomen. A la inspección, signo de Nicola. Signo de Nicola. Doctor, disculpe, abdomen. Sí. Sí. Abdomen, a la inspección, ¿verdad? A la inspeccionar, hay el signo de Nicola. A la palpación. A la palpación. Marco cólico. Evidente a la palpación, ¿verdad? Evidente a la palpación. Listo. Antecedentes patológicos personales, faringoamigdalitis a repetición, estreñimiento, antecedentes, ¿no? Estreñimiento, presencia de escíbalos, ¿Qué cosa, doctor? a la palpación decíamos marco cólico evidente, o sea, palpable, se palpa el marco cólico, pues el colon, ¿no? ¿Sí? Forma el marco correspondiente en el intestino grueso, ¿sí? Y evacuaciones con presencia de escíbalos, ESC, escíbalos. Muy bien. Ahí está, ya, antecedentes familiares, un abuelo diabético y nada más. Muy bien. Vamos, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Hasta ahora, perdidos, ¿no? Eduardo. Sí, doctor. A ver, ¿qué opina del caso? Está interesante, doctor. Hay varias cosas. Hay bastante por dónde empezar. Ya. Vamos. Vamos. Bueno. ¿Hay algo que no tengan claro? Eduardo. No tengo muy claro lo del signo de Nicola. ¿No tienes idea de cuál es el signo de Nicola? ¿No? No. Ya. El signo de Nicola es
el enrojecimiento circular del ombligo. Hay un anillo, perdón por el ruido, ok. Hay un anillo circular enrojecido, ¿verdad? En el ombligo es el signo de Nicola, ¿sí? Que es concéntrico, se va hacia el enrojecimiento, signo de inflamación, ¿verdad? Color, obviamente faltaría calor a la palpación, sí, hay un cambio de temperatura en relación con el resto del abdomen, está un poco caliente, ¿verdad? Entonces, hay el anillo enrojecido, ¿verdad? Discreto incremento del calor, ¿sí? Hay obviamente el rubor, ¿sí? Las características de ese signo de Nicola. No hay un ombligo húmedo. ¿Es lo mismo el signo de Nicola que el signo de Nikolowski? ¿Es lo mismo? No, 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 no es lo mismo, ¿verdad? son diferentes. Ajá. Doctor, Sí, Eduardo. y cuando se refería al exudado de la faringe, dijo cultáceo. Pultáceo, de pus. Ah, ya. O sea, faringe enrojecida, ¿sí? Con exudado pultáceo. Es decir, exudado purulento, ¿verdad? A veces nos llenamos de términos un poquito, pero se usa mucho lo de pultáceo, ¿no? Ajá. A ver. Bueno, a mí lo que más me llama la atención en general es la parte abdominal, el estado Ajá, físico. correcto. Hay una estructura afecta que es el abdomen, ¿verdad? Consecuencia de, ¿qué podría ser? ¿Cuál sería el aparato afecto? Bueno, me parece que por dolor abdominal, pérdida del apetito, Ajá, estreñimiento, ajá, el ombligo cutáneo, ajá, pareciera que hubiese una afección a nivel de lo que es el intestino grueso, el intestino delgado. ajá, Siento. correcto. Entonces, hay una afección efectivamente intestinal, correcto. Muy bien, ya vamos un poco de lo líquido que vamos convirtiéndonos un poquito ya a semisólido, ¿no? Sí, ya vamos considerando ciertos aspectos que son trascendentes. ¿Qué más les llama la atención? A ver, Adriana. Me llamo doctor. Ujú. Podría ser el peso. El peso. Ajá, 20 kilos dijimos, ¿no? Sí. Si tiene 8 años, ¿cuál debería ser su peso? 8 por 8 por 3, 24, ¿verdad? Entonces, más 3, 27. Bueno, pero le regalamos, ¿sí? Entre 24 y 27 kilos, ¿de acuerdo? Y tiene 20. Es 20. decir, si hay un compromiso en cuanto a su peso, ¿no? Ajá, de acuerdo. Muy bien. El dolor abdominal es con alzas y bajas, o sea, con exacerbaciones
y disminuciones del dolor a través de ciertos medicamentos, especialmente uso de antiespasmódicos, ¿sí? Pero igual ahí se mantiene el dolor. Ajá. No hay un dolor concentrado, por ejemplo, en alguna de las fosas ilíacas. No hay un ROPSI, no hay un signo de, sí, un punto doloroso en fosa ilíaca derecha para pensar en una apendicitis, ¿verdad? Tampoco hay un ROPSI, o sea, palpación en el lado opuesto, ¿verdad? Con rebote. Ujú. Pero sigue el dolor abdominal y es lo que a este niño lo mantiene, ¿verdad? Con irritabilidad, sin ganas de ir a su colegio, a su escuelita, ¿sí? Se le quita el apetito, obviamente, y lo poco que ingresa, ¿verdad? Tanto de líquidos como de alimentos, se genera un estreñimiento, ¿no? De ahí, Valeria. Pérdida de apetito podría ser por la faringitis que tiene, Ajá, porque al también. momento de tener un dolor en la faringe, uno lo que menos quiere es tragar, pues Así le va es, a doler y perfecto. no le va a dar para tragar es nada. Exacto. Y esa inflamación tiene que ver algo con la inflamación, el dolor de abdominal. Eso justo estaba pensando, pero más lo relacioné obviamente la faringitis con la fiebre, porque es la respuesta Sí, a la infección, sí, sí. pero es con el sudado purulento, me imagino que el niño va a estar tragando o deglutiendo esa pus. No sé Ajá, si por ahí por la infección, pero pienso más en diarrea que en estreñimiento en ese caso. Por eso me exacto. parece un poco raro, Ajá, porque cuando exactamente. uno haga lo que le da a los niños es diarrea por la Ajá, infección, más que de acuerdo. estreñimiento. Pero en este caso hay estreñimiento. Y les digo, es de un caso clínico, sí, evidente. O sea, es un caso clínico que fue analizado y fue manejado clínicamente. Ujú. Y bueno, ya veremos después qué otro manejo se hizo, ¿no? Entonces, a ver, Valeria, en resumen, el dolor abdominal, reitero, tiene que ver con el dolor de la faringe, con ese exudado pultáceo. La respuesta es Mm, yo creo que podría ser, creo que sí, sí o no, sí, porque ¿verdad? realmente le va a Ujú. dar estragos anales si Ajá, comienza a tragar toda esa pus. exactamente. Y recuerde, la constitución recuerda las características del tejido de la faringe y a su vez el tejido intestinal, las placas de Peyer, Ayer ¿verdad? claro, se Exacto, le cambios están a nivel. inflamadas. Y esto, efectivamente, muy bien, Valeria, es lo que produce, ¿verdad? Esta inflamación de la garganta, este proceso crónico, más de la faringe que incluso de las amígdalas como tal. O sea, las amígdalas sí hay un ligero compromiso, pero no es tan evidente, ¿no? Más es de la faringe como tal. Ajá. Bien, entonces eso sí tiene relación con el dolor abdominal, efectivamente. Ujú. Eh, sí, a los rayos X realmente lo que hay es retención de aire, ¿verdad? Ciertas zonas, sí, con aire, ¿verdad? Ciertos tramos del intestino, que también
contribuyen al dolor, es decir, el aire dilata, ¿verdad? Dilata y obviamente produce dolor. Entonces, ese dolor de garganta tiene relación con el dolor abdominal, sí. A diferencia de diarrea que debería ser, ¿verdad? Tiene estreñimiento. Y obviamente esto, ¿cuál es la explicación de los esíbalos, Kevin? Kevin. Doctor. Ajá. Sí, Eduardo. Yo estaba pensando en que por ejemplo, ese marco colónico que es palpable, esa dilatación del abdomen, y los esíbalos podrían deberse tal vez a una obstrucción intestinal o tal vez a un hilio. Sí, se cortó la... ¿Me escuchan? Sí, quedamos... Sí, ahorita sí. Que esa inflamación del marco cólico, esa palpación del marco cólico, ¿se debe a qué? Que estaba pensando que tal vez podría ser una obstrucción o un hilio. Ya, pero no habría esíbalos. ¿De acuerdo? Ya. Un cuadro obstructivo sería un poco más, un cuadro alarmante, ¿verdad? Un cuadro, una urgencia, una emergencia, Ya. incluso quirúrgica, ¿no? Entonces no. Okay. ¿Por qué se explican los esíbalos? ¿O cómo así los esíbalos? Esíbalos o también llamadas, Soledad. No sé cuál es el otro nombre de síbalos, pero la razón de la materia ¿Qué son? compactada no sería, ¿Qué son los esíbalos primero? es la materia fecal compactada. Exacto, esa es caprina, ¿no? Es caca de chivo, ¿ya? Más claro. Es decir, ese marco cólico está lleno de esíbalos y por lo tanto es palpable, ¿sí? En los niñitos usted palpa ahí el marco cólico, ¿de acuerdo? Y cuando palpa a veces el niño siente dolor y hace sus muecas y a veces llora, ¿no? Ujú. Bien, entonces ahí está el compromiso intestinal. Bien. Una pregunta, no sé si estoy correlacionando bien las cosas. Sí. O sea, la faringomigdalitis a repetición. Uh-huh. Ya, la eliminación yo veo que en tal caso podría ser hematógena, no tanto directa, porque si hablamos de la que deglute la pus, en tal caso esos detritos celulares se descomponen en el jugo gástrico. Uh-huh. Pero sí que puede haber diseminación hematógena. Entonces, como el epitelio de la faringe con el intestinal es bastante similar también. Exacto. Y debido también las placas de Peyer que están presentes ahí, pues existe como que no sé cómo, hay un nombre específico para las bacterias que tienen tendencia a unirse a este tipo de afectación de ese tejido retículo endotelial. Sí, o sea, tiene más afinidad por este mismo tipo de... Uh-huh. Ajá, entonces ya también existe afectación del sistema del tracto gastrointestinal. Uh-huh. Supongo que el epitelio también se ha afectado, y viene por ahí la constipación, pero es como que a breves rasgos la correlación que yo encuentro. Ya, ok. Entonces, sí, estamos, exacto, Soledad, estamos clarísimos. Hay una correlación sistémica, si usted quiere, ¿verdad? Porque hay ganglios, eso no me han preguntado,
Hay ganglios en la región inguinal, ¿verdad? Ganglios aumentados de tamaño, ¿sí? Producto de esta inflamación, ¿verdad? ¿Sí? Hay ganglios cervicales, ¿sí? Ganglios, insisto, aumentados de tamaño también. En la biometría hemática lo que hay es un incremento leucocitario leve, ¿verdad? 12, 14.000 leucocitos, ¿sí? Con un incremento de eosinófilos, ¿no? Y basófilos. De tal manera que da para un problema bacteriano, ¿no? ¿Sí? Hay un proceso inflamatorio. Pero, y ahí viene el pero, hay que conectarse con todas las manifestaciones clínicas. Ya está la faringitis, está ese dolor abdominal explicado, está el marco cólico, pues la inflamación que es menos frecuente que lleve al estreñimiento, pero está con estreñimiento. ¿Y cómo se explica el signo de Nicola? Que Por le decía a el... Kevin que me explicara, a Kevin le decía que me explique los hecíbalos, pero ya que no me explica los hecíbalos, explíquenme por qué Nicola. Hasta eso, Valeria, Alejandra, diga, escucho. Iba a decir que el signo de Nicola puede ser debido al ombligo cutáneo, ya que este tiene como más propensión a infectarse o a irritarse. No, 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 el Ok. ombligo cutáneo no, simplemente es estéticamente, ¿sí? Dijimos, era una niñita, ¿verdad? Sí, es una niñita. Y así sea varón, ¿verdad? Es un ombligo prominente que circularmente hay algo de piel, ¿verdad? Que rodea a ese ombligo. Entonces, de ahí el ombligo cutáneo, pero no nos está generando ningún otro disturbio en ese abdomen. Más bien, el signo de Nicola sí. Ahí exijo una explicación, dijo Condorito, ¿no? Doctor, Ajá, ¿podría Eduardo. deberse tal vez a alguna afección del páncreas? No, no, el páncreas está muy bien. Se hicieron valoraciones enzimológicas y no está bien el páncreas, ventajosamente, ¿no? Pero hay algo más ahí que está. Doctor, No, Acuérdese que tenemos un intestino escribe inflamado. Nicola, es que no Valeria, podría decir cómo se escribe Nicola o si el signo tiene otro nombre, es porque no Nicola. sé, no, No asoma. como el nombre. Sí, no asoma en internet, Nicola. No, ¿Lo por buscó? eso le preguntaba si era el mismo que Nikolowski, porque ese sí No. me salió, pero Sí, de Nicola, nada, no sé. Nikolowski. ¿Cuál es la característica de Nikolowski? Valeria. doctor. Ariana. Ya, Este no podría asociársenos a diverticulitis. Porque Ajá, ajá, ahora sí. Sí, Ariana. Justamente el signo de Nicola es patognomónico, si usted quiere, de la diverticulitis. Ok, ahí está la explicación, ya está. Ajá, además que usted mencionó que tenía marco cólico, exacto, entonces por eso lo asocié. perfecto, muy bien.
Esa chispa me gusta, esa chispa me gusta. Ya está. Entonces, ahí hay una diverticulitis. Ahora sí, ¿qué divertículo está inflamado? El estreñimiento, ¿verdad? Es consecuencia del poco movimiento de las asas intestinales, porque existe un cordón fibrótico, ¿verdad?, que une al ombligo con ese divertículo inflamado, ¿de acuerdo? Y ahí está la explicación del signo de Nicola y obviamente la diverticulitis. Por lo tanto, ¿cómo se llama ese divertículo? De Meckel. De Meckel, ok, ya está. Fíjese usted Sí. que llegan con una cierta orientación, llegamos a concretar lo que realmente tiene el paciente. El paciente lo que tiene es una diverticulitis. Una diverticulitis, ¿verdad?, que debemos manejarla con mucho criterio. ¿Sí? Inmediatamente, ¿a quién consultamos por esa diverticulitis? Al gastroenterólogo. Al gastroenterólogo, Solo correctísimo. ¿Sí? ¿A quién más consultamos? Al cirujano pediatra. Al cirujano pediatra, correcto. Entonces, ¿sí? Empezamos con antibiótico o no. Como No, ustedes ven, el niño tiene falta de apetito. No ingiere muchos líquidos. El niño se está deshidratando. El peso es concordante con esa situación clínica, ¿verdad? Por lo tanto, hay que colocar una vía, ¿verdad? Sí, para hidratar al niño, por lo menos, sí, con un lactato, puede ser un lactato de Ringer, ¿verdad? O con una solución salina inicial, ¿verdad? Y luego con una destroza al 5%, ¿verdad? Si no tenemos Ringer, ¿sí? Más electrolitos, sodio, potasio, ¿verdad? Para reponer los líquidos. Por lo tanto, necesitamos una biometría hemática, un ionograma, para ver cómo están los electrolitos. Y obviamente el sodio está bastante, 124, 126, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Cuál es el valor normal del sodio? 135 a 145. 135 a 145, efectivamente. Entonces, ¿sí? Una carguita de solución salina sería estupendo, ¿verdad? Unos 20 ml por kilo, ¿no? ¿Sí? Y luego la destroza al 5% más electrosol sodio y más electrosol potasio. Ya mismo tenemos que ver líquidos y electrolitos, ¿no? Entonces ahí se nos va a facilitar la administración de los líquidos y electrolitos. En todo caso, ¿sí? Podemos poner un lactato de Ringer y listo, ¿no? Y obviamente a un goteo, unas 20, 30 gotas por minuto, ¿no? Entonces estamos pasando líquidos, ¿verdad? Y utilizamos un antibiótico de amplio espectro. ¿Sí? ¿Cuál antibiótico? Cefalosporinas, doctor. Puede ser. Dejaría para una Amoxicilina. siguiente instancia. Yo me iría con... Una fluoroquinolona. No, todavía, no. Me iría más con una Chilina. ampicilina. ampicilina, listo. ¿Sí? Como tengo una vía, ¿cuánto por kilo? 200 miligramos por kilo de peso, ¿verdad? ¿Cuánto pesa el niño? La niña, 20 kilos, ¿verdad? Sí, doctor. Ok.
20 por 200, 4.000, ¿verdad? Sí o sí. ¿Estamos? 4.000 gramos, digo miligramos. O sea, 1 gramo cada 6 horas, ¿verdad? De ampicilina. ¿Estoy en lo cierto o no? Kevin, ¿está hecho bien el cálculo? Sí, doctor. Perfecto. Muy bien. Entonces, viene el cirujano y dice, ajá, aquí hay una diverticulitis, ¿sí? Probablemente existan más divertículos inflamados. Entonces, vamos a hacer una exploración. Y se hace una laparoscopía, ¿verdad? Exploradora. Y efectivamente se comprueba de que existe el divertículo de Meckel inflamado y sí, evidentemente se hace la resección del divertículo y ventajosamente no se encuentran más divertículos. Lo que se encuentra es una muy discreta inflamación apendicular producto del cuadro general abdominal y profilácticamente, yo diría más que profilácticamente, haciendo un manejo adecuado, extraigo esa apéndice también, ¿verdad? ¿Sí? El cirujano practica una apendicitis profiláctica. Muy bien, sale el quirófano, el paciente empieza a mejorar, ¿sí? Con los líquidos, electrolitos, empieza a caminar y colorín colorado, ¿no? Hemos mejorado, ¿sí? Empieza a disminuir la inflamación periumbilical, el signo de Nicola. Qué raro que no lo haya encontrado en internet de Valeria. Sí, porque debe estar ahí. Ajá. Sí, me acuerdo mucho, No, sí. no sabe todo. Doctor, yo también estaba que lo buscaba y por ningún lado lo encuentro. No lo encontró, ¿no? Sí, yo sí lo tengo, pero lo tengo eh, en el libro de Galdoy Cruz, ¿verdad? La eh, semiología pediátrica de Galdoy Cruz. Ahí está el signo de Nicola, ¿no? En abdomen. Ajá. Sí. Es un signo, mire, es un signo que nos orientó mucho, ¿no? Nos ayudó mucho a encontrar la verdadera causa del problema. ¿Ya? Entonces el niño empieza, ¿qué otra cosa es que hay que empezar a restablecer urgente la alimentación? La alimentación oral. Dígalo, Kevin. Está con ganas de decirlo, pero no lo Claro. dice. Sí, doctor, estaba dudando. Ya, pero hay que lanzarse nomás, ¿no? No deje que la duda lo cohíba, ¿no? Recuerden que las vellosidades se pueden destruir y obviamente necesitamos contar con esas vellosidades en buenas condiciones. El niño empieza a recuperar y empieza a ingerir alimentos, ¿verdad? Sí. ¿Alguien quería hablar? ¿Alguien dijo? Sí, Yo diga. iba a hablar, pero no se preocupe. Soledad, No, a ya ver. entendí, doctor. Ya no es necesario. Ya no, iba a No, hacer una pues pregunta, sí. pero ya. A ver, hable, que sí, O necesitamos sea, se escuchar. iba a preguntar cómo, o sea, por qué debería restablecer la alimentación oral si igual la paciente no puede evacuar, incluso tiene como que... Muy bien, pero ¿cómo va a evacuar si no estaba comiendo, no? ¿De dónde forma el bolo fecal?
Pero una pregunta, pero el marco cólico palpable no era porque tenía acumulación así. Decíbalos, es acumulada de mucho tiempo, ¿no? Sí, Por porque eso, algo consumía de alimentos, ¿no? Y obviamente acumulaba esas heces concentradas, esas caquitas de chivo, ¿verdad? Sí, heces caprinas, ajá, también llamadas. Pero esto ya con el manejo clínico ha mejorado tremendamente y prácticamente ya hay movimientos intestinales. Hemos controlado con el antibiótico, hemos controlado la infección de garganta, hemos controlado la inflamación, infección intestinal y el paciente va para recuperar, ¿verdad? El eutrofismo, para recuperar la salud, ¿de acuerdo? Ese tipo de casos, por ejemplo, este tipo de casos son un poquito complicados, ¿ya? Llegar a diagnosticar una patología de esta naturaleza, ¿sí? Es importantísimo. Así que Ariana se lleva los méritos, ¿verdad? Porque usted, a través del signo de Nicola, diagnosticó, diagnosticó el punto central del problema, ¿no? Que era la diverticulitis, ¿no? ¿Sí? Obviamente todos colaboraron, ¿sí? O sea, el problema, el relacionar, ¿verdad? Ese foco infeccioso faringio amigdalino, ¿no? Porque en definitiva también tenía un compromiso las amígdalas. Con las placas de Peyer, eso llevaba el germen hacia el intestino, llevaba el germen hacia el divertículo y hacia una salida por el intestino, ¿verdad? Grueso, con la formación de cíbalos y también el dolor, ¿verdad? Y la inflamación. Y a través del ombligo, ¿no? Con el signo de Nicola. Ujú. O sea, ya descubierto el entorno, ¿verdad? El entorno clínico ya nos facilita el diagnóstico. Ah, pues bueno, así pues sí, ¿no? O sea, así es fácil, ¿no? Si ya hemos dado las pautas para llegar a donde hemos llegado, ¿sí? Y el trabajo, por favor, el trabajo en equipo. Y si algo no sabemos, hay que preguntarlo. Por eso se trabaja en equipo, ¿no? Por eso el gastroenterólogo es clave en este problema. Por eso el cirujano es clave en este problema. Ujú. ¿De acuerdo? ¿Se nos queda algún problema de resolver? Porque el niño ya va mejorando, ¿verdad? Sí. Sí se nos queda un problema por resolver. ¿Cuál es, Ariana? ¿Hasta cuándo doy antibiótico, verdad? Ya llevamos manejando dentro del tratamiento médico quirúrgico, sí, una semana. Ujú. Sí, En a una mí sí semana, también. Ariana, Sí, es que una ampicilina debería ser entonces por los 10 días. exactamente, ajá. 10 hasta 12 días tranquilamente. Esa es la ventaja con la ampicilina, ¿no? Es un antibiótico de mucha inocuidad y de mucha seguridad. Nos ayuda. A veces no le paramos no le damos mucha importancia a la ampicilina, pero la ampicilina es estupenda, estupenda. Va muy bien, va muy bien. Sobre todo en pediatría, ¿no? Sí, donde no hay poca resistencia, ¿verdad? A los antibióticos. Entonces, el uso de la ampicilina en este caso va muy bien. ¿Utilizaría probióticos? Claro,
¿sí? Porque esa Sí, doctor. esa flora intestinal debe estar bastante maltrecho, ¿no? ¿Sí? Maltrecha, ¿de acuerdo? Utilizaría prebióticos, pero por supuesto, Doctor, sí, probióticos por vía oral y todo, o sea, así sí, es. Ujú. tiene polvitos. Utilizaría probióticos, utilizaría prebióticos y utilizaría simbióticos, ¿no? ¿De acuerdo? Por supuesto. Otro problema que yo creo que hay que solucionar y es más de raíz es porque tiene recurrentemente faringitis. Ajá, sí, correcto. Muy bien. ¿Dónde está la fuente de que por esa faringitis? Primero, el estado probablemente inmunológico del paciente. Está discretamente, ¿qué? Inmunodeprimida. Así es, discretamente deprimido. Ajá. Por lo tanto, sí, hay que echar el resto, como decimos. De ahí la importancia de los probióticos y de los prebióticos. Y de los simbióticos. ¿Qué son los probióticos? Son microorganismos, doctor. Microorganismos que Sí, conforman la Flora intestinal. microbiota microbiota intestinal. intestinal, ¿verdad? Sí, o Sí, sea, son buenos y todo, aportan. correctísimo. Por favor, dosificarlos correctamente, es decir, no excederse. ¿Por qué? También la flora. Claro, son microorganismos que pueden, si en exceso, pueden afectar, sí, pasar A la nutrición del niño. Ser. claro, a convertirse en patógenos, ¿verdad? En el niño discretamente inmunodeprimido y puede incluso generarnos una peritonitis, ¿no? Que es raro, ¿no? Es raro, pero finalmente, en el final del camino, necesitamos darle la importancia que se merece. ¿Qué es el prebiótico? El prebiótico tengo entendido que es como digamos así como el fertilizante lo que nutre a las bacterias ya sanas que tiene el niño en su Correcto, y microbiota. también ayuda al niño, ¿no? Obviamente, ajá, correctísimo. Y los simbióticos, a ver, si no lo tienen conceptualmente, lo buscamos en internet. Porque si ya he usado probióticos, si ya he usado prebióticos, simbióticos, ya pues. Dicho, Eh, ¿qué es Dice un que simbiótico, son, Valeria? eh, ajá, incluyen las dos cosas, son como probióticos y prebióticos en el mismo Exacto, tratamiento. exacto, Es exacto. además, Ajá. Muy bien, muy bien. Ahí está, ahí está. Por eso le decía, si ya usé probióticos, si ya usé prebióticos, ya pues, el simbiótico, ni modo, ¿no? Ya está. Prácticamente está todo, ¿verdad? Fríamente calculado y el niño va a mejorar. Qué importante es cuidar, porque también he mejorado la flora intestinal, perdón, las vellosidades, las microvellosidades intestinales. Y qué bueno, ¿no? Porque esto me ayuda a evitar un síndrome de mala absorción especialmente. Ujú. Excelente. Muy bien. La verdad que hemos hemos resuelto el caso más rápido con ustedes, obviamente, ¿no? Ustedes. Doctor, Hemos resuelto más rápido que de lo que yo me imaginaba. Dígame, Kevin. un dato curioso también, por lo que nombraba que el abuelito es diabético, pues también puede Exacto. tener tendencia a la diabetes hereditariamente. Claro, esto también afecta a toda
la economía humana y obviamente la tendencia a heredar probablemente, sí, esa diabetes, ¿no? Pero ventajosamente la niñita ha evolucionado muy bien, sin ninguna dificultad. Pero lo importante a destacar que es llegar al diagnóstico oportunamente, hacer el manejo adecuado, ¿verdad? ¿De acuerdo? Si hubo que hacer un manejo quirúrgico, perfecto, pero lo que corresponde, ¿verdad? Sí, de acuerdo a las circunstancias. Muy bien, comentarios. ¿Se nos queda algo en el paciente? Creo que ya no, doctor. Así es. Es importante hacer el seguimiento, mejorar el estado nutricional, ¿sí? Mejorar el peso de la paciente y listo, ¿no? Y seguimos adelante. La importancia de llegar a un diagnóstico certero, ¿verdad? ¿Sí? A veces no nos desesperemos por el diagnóstico. Si vamos mejorando las condiciones generales, vamos empatando, ¿sí? Y la interacción, ¿verdad? Con los demás colegas, básicamente con los que hemos mencionado, ¿no? Con el gastroenterólogo, ¿sí? Con el cirujano pediatra y obviamente, recuerden que a veces los cirujanos tienen la tendencia de, no, paciente, vamos a quirófano, antes de, vamos a ver y ahí encontramos el diagnóstico. No, primero lleguemos al diagnóstico. Se va a quirófano con diagnóstico. No puede ir sin diagnóstico. ¿De acuerdo? Es otra lección que debemos sacar de este caso. Bien. No lo hemos escuchado opinar a Aaron. ¿Está de acuerdo con lo que hemos hecho? ¿Con lo que han hecho sus compañeros? Sí, doctor. De hecho, o sea, yo también antes estuve buscando lo del signo de Nicola porque tampoco lo encontraba otro signo que sonaba similar, que era el Nikolowski, pero no. Uh-huh. Ya, pero ya han aprendido otra cosa, ¿no? Sí. El signo de Nicola, ¿ok? Sí, y se van a encontrar en los niños. Es un mundo tan variado y tan... van a encontrarse con Nicola, ¿verdad? Así que de una vez ya lo saben. Sí, ya lo saben. Muy bien. Entonces, otra cosa que debemos aprender es que no todo cuadro cursa siempre con diarrea, ¿verdad? Sino con estreñimiento también. Sí, ese intestino bien hidratadito, sí, ya con alimentos ideales para el paciente, pues ni modo, ha mejorado sus condiciones generales, desapareció ya ese marco cólico, se mueve el intestino adecuadamente y hemos puesto, el niño ya está sin vía, ¿verdad? Ya está sin antibióticos y prácticamente ha recuperado su eutrofismo, ¿no? Su normalidad. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Algún comentario, Carla Emilia? Sí o sí. María Cristina. Susan. No, doctor, todo bien. Todo bien, ok. Bueno, con esto nos vamos a encontrar, ¿ah? Ojo, con estos casos así nos vamos a encontrar. Sí, a veces entra el problema por la garganta. Y mire hasta dónde fue a extender sus raíces, ¿no? Salió finalmente por el ombligo y nos dio una buena pauta.
porque si usted, como lo relacionó muy bien Ariana, esa inflamación umbilical, ¿sí? ¿Verdad? Con la inflamación intestinal ya está, ¿verdad? Empatado el asunto y podemos salir adelante. Muy bien. Doctor, y una Ustedes, pregunta. claro, Valeria. ¿Puede haber signo de Nicola sin la obstrucción del colon y sin sentirse mal cólico? O sea, por otra razón que no sea articular. Ajá, sí. La inflamación nada más de los divertículos, ¿no? Hay las famosas diverticulitis, ¿no? Sí, y también cursan con Nicola, ¿de acuerdo? Pero sobre todo, tiene que haber esa conexión con el exterior, ¿verdad? A través de el conducto, ¿cuál conducto? Ónfalo mesentérico, ¿verdad? Generalmente en la diverticulitis en los niños puede, y de hecho podría estar permeable ese conducto ónfalo-mesentérico, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado. Fíjese que no somos gastroenterólogos, pero debemos tener conocimientos de la gastroenterología suficientes para diagnosticar desde una visión, ¿verdad? Enfocada hacia el ombligo, entrar y obviamente pensar en una diverticulitis. Ajá. Y obviamente a veces con el tratamiento médico es suficiente, ¿no? Tratar de manejar las diverticulitis. Pero en muchas de las ocasiones hay que realizar el tratamiento quirúrgico, incluso en muchos casos hasta resección, ¿verdad? Intestinal de algún tramo, porque a veces la cantidad de divertículos y la intensidad del proceso inflamatorio es un riesgo para que genere una peritonitis y obviamente un problema muy serio intestinal que puede afectar, ¿verdad? Tramos a veces grandes de intestino. Entonces hay que hacer un diagnóstico oportuno, un diagnóstico precoz. Doctor. Sí, Kevin. ¿Y la mortalidad de peritonitis en niños es así igual de alta que la de adultos, me imagino? No, es menor, es menos. Menor. Sí, ya para llegar a una peritonitis ya se necesita que el niño esté bastante tiempo descuidado, ¿no? ¿Sí? Punto 1. Punto 2. Los niños, así como se agravan rápidamente, se recuperan rápidamente. Si usted sospecha de una peritonitis, inmediatamente el manejo y el niño responde, ¿no? Responde adecuadamente. Y obviamente, bueno, las apendicitis, por supuesto, en niñitos son más frecuentes en niñitos por arriba de los 2 años, ¿verdad? Sí, son muy frecuentes hasta los 7, 8 años, quizás un poquito más. Menos frecuentes, mientras más crece el niño, va disminuyendo la frecuencia, ¿no? De tal manera que uno de los problemas serios a manejar es toda esta gama de problemas intestinales. Recuerdo en el ICASA, recuerdo un niñito de 21 días, ¿sí? Con una apendicitis, ¿no? 21 días de nacido, con una apendicitis, imagínense, 21 días. Así que también en neonatos se puede presentar. Y hay que tenerlo en nuestro arsenal de diagnósticos para pensarlo, ¿verdad? Y poderlo diagnosticar. Ok. Listo. Como ustedes ven. Ok. De no haber sido de conocer el signo de Nicola. Difícil de diagnosticar.
Sí, o sea, ese signo nos ayudó muchísimo, ¿no? Pero también no descuiden esas faringitis, ¿no? Que a veces son bastante frecuentes. Hay niños que tienen, ¿sí? Sobre todo, depende del entorno familiar, depende del entorno, ¿no? Se infectan con mucha frecuencia de garganta. Hábitos, por ejemplo, del de succionarse los dedos, ¿sí? A veces succionar pañales, succionarse los dedos de los pies, ¿sí? La forma y la inflamación, la forma frecuente, ¿verdad? Y la inflamación de la garganta se presenta con relativa frecuencia. Ajá. Bien. ¿Algo más? Bueno, entonces, como ustedes ven, la patología abdominal es bastante interesante, ¿no? Sí. Quisiera aprovechar para un poco, el grupo 1 ya vio genitales masculinos, ¿sí? Con el grupo 2 también un poco intercambiar, ¿sí? Esta información. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a hacer algunas preguntas que obviamente nos orienten a los problemas en genitales masculinos. Bien. Cuando serán frecuentes las pseudo micropenisomías. Bueno, no estoy seguro, pero supongo que sí, porque si es pseudo, puede ser que el familiar o la madre confundiera el tamaño normal con que sea micro. Con un micro, ¿verdad? Ajá, correcto. ¿Por qué? Porque se puede confundir con los obesos, ya que como usted una vez explicó, está por la grasa ahí, está como que retraído, como que hundido, ¿ya? Muy bien, sí. Se confunde con eso. Correctísimo, de acuerdo. Niñitos con tendencia al sobrepeso, con tendencia a la obesidad, seguro que van a tener un micropene, ¿verdad? Entre comillas. No es un micropene, es un pseudo micropene. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bien. ¿Es frecuente? Pregunta, ¿es frecuente la circuncisión en niños? La respuesta es sí. ¿Por qué? Sí, doctor. Ajá. ¿Por qué, Valeria? O sea, tengo entendido que, bueno, al menos en los judíos lo tienen como pues tradición por su religión, Ya. pero Entonces en el caso de los que no son judíos, también se lo Ajá. suele hacer, una, por estética, y dos, porque ahí cuando sobra tejido se suele acumular ¿Prepucio? bastante esperma o suciedad, entonces como que para prevenir cualquier infección y todo, Correcto. Ajá. recomiendan la circuncisión. Y se dice que la circuncisión disminuye el cáncer de pene, ¿no? Sí, usted léalo y lo va a encontrar. ¿Sí? Entonces, pero lo que me llamó la atención, Valeria, de su comentario es por estética. ¿Y cómo así? La verdad que ahí sí, ahí me sorprendió. Bueno, no sé, hubo una época, sobre todo en la época, tengo entendido, de los 90s, Ajá, ajá. que por estética todos los hombres se comenzaron o sea, todas las mamás comenzaron a circuncidar a sus hijos. Entonces, Ajá. como que todos los hombres de esa época están circuncidados.
O sea, a pesar de que no eran judíos. Entonces, claro. Yo, al menos en Estados Unidos, tengo entendido que se puso muy de moda. ¿Por qué será? Ni idea, pero bueno, No, hay un pero dato. usted sí dio un calificativo, ¿verdad? Usted dijo por estética. ¿Cómo Se así? puso estéticamente de moda. Bueno, quitémosle lo estético y se puso de moda, ¿no? Es diferente, ¿no? Sí, porque hay bastantes casos de fimosis, y obviamente que la fimosis, para los del grupo 2, la fimosis es el estrechamiento del prepucio, ¿verdad? ¿Sí? Y Susan, explíqueles qué es la parafimosis. Sí, doctor. Era cuando... Ay, estos objetos voladores identificados. Ya, ahora sí le escuchamos. ¿Qué es la parafimosis? O sea, lo que usted nos enseñó en la mañana es que como que el pene estaba, bueno, el prepucio en sí del varón, no se podía jalar. Ajá. A O sea, ver, ¿cómo es iba a eso? tener como que incapacidad de poder retraer el prepucio. Podérselo retraer para hacer una higiene adecuada, ¿verdad? Con facilidad. Sino que como está estrecho por la fimosis, ¿verdad? Retraerlo, obviamente retraerlo, es decir, retraerlo hacia atrás, ¿verdad? O sea, hacia el surco balanoprepucial, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, pero el médico le dice, no, señora, la madre, ¿no? No, señora, tiene que todos los días bajarle, ¿verdad? El prepucio, bajarle el capuchón porque si no se va estrechando más. Cuando si lo hace con mucha frecuencia, se estrecha más. Entonces, hacerlo pasando un día, pasando 2 días y con una sutileza y con un lubricante adecuado, ¿verdad? Justo aprovechar el jabón cuando está bañando al niño, ¿no? Ajá. Y hacer la limpieza. La limpieza de él, eh, el prepucio, ¿verdad? Y del glande. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, la parafimosis es ese prepucio estrecho, retraerlo hacia el surco balanoprepucial. Y ahí se forma, ¿verdad? Se enrolla, si usted quiere, el prepucio, y a veces es difícil regresarlo a su posición normal, especialmente a la madre se le hace más difícil. Al médico quizás con una técnica adecuada, con una lubricación y el hundimiento del glande, puede resolver esa parafimosis. Cuando no se puede reducir esa parafimosis, ¿qué tiene que hacer, Susan? Cuando no lo podemos, ¿qué cosa dijo, doctor? Perdón. Reducir, o sea, regresarlo a su posición original, es decir, que cubra el Sí, glande. ahí se tiene que hacer la circuncisión. Ajá, pero antes tiene que hacerla, usted está en la rural, ¿verdad? Y tiene un paciente con una parafimosis y no se puede reducir, o sea, volver a la posición normal, entonces hace usted la técnica O sea, a ver de la quién se extracción. acuerda. ¿Eh? Mm, Lo que estuvimos esta mañana, la técnica de la calzonera. Esa misma, doctor, esa misma. Esa mismo, ya vio. Ahora sí se acordó. ¿Qué es la técnica de la calzonera? Hacer una incisión. ¿A qué altura? De ese prepucio. A las
Podría hacerlo en otro lugar, pero es preferible a las 12, ¿verdad? ¿Sí? Siguiendo las manecillas del reloj, tenemos a las 12, a las 6, a las 3, a las 9, ¿sí? Los 4 puntos cardinales, ¿verdad? ¿De acuerdo? Pero lo hago a las 12, ¿verdad? Hago una pequeña incisión. Se expande, qué alivio para el niñito, porque tiene mucho dolor. Está ese glande, ese prepucio, perdón, inflamado, también el glande, ¿verdad? Duele mucho y obviamente con la incisión, le duele la incisión que usted realiza, pero a su vez ese ahorcamiento que genera, ese rodete que forma el prepucio, entonces al hacer la incisión se relaja y obviamente disminuye el dolor, ¿sí? Cohíbe el sangradito, ¿verdad? Cubre con una gasa, si puede reducirlo, lo reduce. Cubre con una gasita, ¿verdad? Estéril, ¿sí? Coloca una cremita, ¿verdad? Antibiótica y lo deriva hacia un centro asistencial para que resuelvan el problema. ¿De acuerdo? Doctor, ¿podría Ajá. explicar cómo es la técnica? Es que tampoco entiendo mucho por qué le duele. Creo que, o sea, no soy hombre, por eso no entiendo. Claro, a ver, vaya a la página 122. ¿Sí? Doctor, pero le duele porque se inflama también. Claro, lógico. Claro, porque tras que aprieta, se inflama. Por eso se le Se duele. inflama, se hincha, se edematiza y aprieta al glande, ¿verdad? Y por eso el dolor, lo ahorca el glande. Ajá. Entonces, con la incisión, eso un poco se dilata, ¿verdad? Y obviamente disminuye esa presión. ¿Sí? Soledad era, ¿no? Soledad, vaya a la página, todos vayan a la página 122, en la parte superior hay una parafimosis. ¿Sí? ¿Ya la ubicaron? ¿La ubicaron? Sí, Sí, ¿verdad? doctor. Ok. Se hincha, pues se forma como un anillo, parece un Sí, anillo. sí ve ese anillo, ¿no? Ese anillo es que a las 12, o sea, en la parte superior, hay que hacer la incisión. Una pequeña incisión, ¿sí? Obviamente con un bisturí y la hoja de bisturí muy bien esterilizada para que no se infecte y listo, ¿no? Hacemos una pequeña incisión, no tan profunda, por supuesto, ¿no? Y obviamente se dilata, ¿verdad? Y baja. Reducir. Podemos resolver la parafimosis y esa retracción, ¿verdad? Ese anillo que forma lo reducimos esa parafimosis y el prepucio lo ponemos cubriendo el glande, ¿no? Sí, como decía, colocamos una cremita antibiótica, cubrimos con gasita y listo para que se vaya a un centro asistencial, para que se le practique la Circuncisión. circuncisión, correcto, correcto. Doctor, Ajá. ¿y exactamente quién se encarga de la circuncisión? ¿El urólogo o cómo? Puede ser el urólogo, puede ser el cirujano pediatra, ¿sí? Ah, ya. Tranquilamente. Cualquiera de los dos profesionales, ¿no? Ajá. Muy bien. ¿Qué diferencia hay, otra pregunta, ¿verdad?, entre epispadia e hipospadia? Que una se produce en la cara dorsal y la otra en la cara ventral. Una va hacia Correcto. abajo y la otra hacia arriba. Pero ¿qué es lo que se produce en la cara dorsal y en la cara ventral?
La apertura. La desembocadura. Perdón. La uretra. A ver, Soledad. La apertura uretral. Ajá. La desembocadura de la uretra en la cara dorsal, ¿sí? En la cara dorsal y en la cara dorsal es la epispadia, ¿verdad? Mientras que en la cara ventral, la hipospadia. Entonces, si ustedes en la figura 122 encuentran ahí las epispadias, ¿no? Por ejemplo, la epispadia penil, ¿sí? Ahí está, ¿verdad? En el dorso del pene, en la parte media del pene, ahí desemboca prácticamente en la parte media, en menos o en más, ahí está la desembocadura de la uretra, ¿sí? Y la 8 que es tremenda, ¿no? La epispadia penopúbica. ¿De acuerdo, Doctor, Soledad? ¿puede hacer algo? O sea, o ya... No, por supuesto que inmediatamente el paciente es derivado al urólogo y el urólogo, ¿sí? Realiza el tratamiento adecuado, ¿verdad? Para derivar esa uretra hacia el abocamiento normal de la uretra, o sea, hacia la punta del pene. Ajá. Si ustedes ven que es más corta la epispadia penil, la epispadia penopúbica, entonces utiliza piel, ¿verdad? Sí, para realizar la reconstrucción de esa uretra. Ajá. O sea, que es como injerto, más o menos. Exactamente, así es. Por eso les decía, ¿verdad? Hay muchos profesionales que les llega un paciente con estas anormalidades en genitales masculinos y lo primero que hacen es la circuncisión. Qué barbaridad, ¿no? O sea, estamos sacando la piel que nos va a ser súper útil porque habíamos dicho que entre estas anormalidades, las más frecuentes son las hipospadias. Y entre las hipospadias, la más frecuente es la Balanítica. No, la coronal, ¿verdad? ¿De acuerdo? La coronal. Sí, o también, sí, balanítica también, sí. O balano prepucial. Más claro, balano prepucial, ¿verdad? Es la más frecuente. Entonces, de ahí a llegar a la a la desembocadura normal, obviamente está cerca, ¿no? Entonces, con la piel redundante del prepucio, ¿sí? Reconstruimos la uretra y tranquilamente resolvemos el problema. Entre comillas, resolvemos utilizando el término equipo, ¿no? Es decir, el equipo trabaja en favor tanto el pediatra como el urólogo para resolver esta anomalía. ¿De acuerdo? ¿Estamos? ¿Sí o sí? Susan, ¿estamos claros? Bien. Vamos con... obviamente habíamos también mencionado las enfermedades que podrían cursar con priapismo. Aaron, ¿qué es el priapismo? Dígame, doctor. Sí, le preguntaba que nos indique, por favor, qué es el priapismo. Tenía entendido que es como o sea, es una erección involuntaria, si no me equivoco, por un problema sostenida, ¿sí? Sostenida, ajá. Por mucho tiempo. Puede ser provocada, ¿sí? Con la ingesta de estimulantes, ¿sí? ¿Verdad? O patologías, ¿no? ¿Qué enfermedades habíamos dicho que pueden llevar al priapismo? A una erección sostenida que puede incluso
¿sí? Producir necrosis en el pene, ¿no? ¿Sí? Sobre todo, recuerden que es una vascularización, ¿sí? Por lo tanto, díganme, ¿qué enfermedades mencionamos que podían llevar al priapismo? Que me acuerdo, La litiasis, ¿verdad? Sí. A ver, sí, litiasis. Presencia de cálculos, ¿dónde? Especialmente en la uretra, ¿no? Sí, a nivel ureteral, ajá. Ajá, correcto. Sí, puede ser en la uretra, obviamente uretra peniana, ¿sí? Sí, uretra peniana. ¿Qué otras enfermedades? A ver, está no habíamos mencionado, ¿verdad? Pero la sarcoidosis también. ¿Sarcoidosis? ¿Sí? Ajá. Ajá. Sí, no me acuerdo. ¿Sarcoidosis? ¿No? Sí. Las balanopostitis, ¿no? Sí. Fisiológicamente también, Aaron, con el sueño, ¿verdad? Sí, sí. Del sueño, la litiasis. Ajá. En las neoplasias. Uy, el avión. Ajá. Pueden. Sí, las neoplasias, sí, hay algunas que podrían causar también priapismo. Así es, correcto. Muy bien. Perfecto. Listo. Bien. Otra pregunta, a ver, ¿quién se nos está quedando? ¿Qué diferencia hay entre criptorquidia, ectopia testicular, criptorquidia, obviamente, sí, ectopia testicular o agenesia testicular? Vamos. Doctor, criptorquidia es que el testículo no está descendido todavía. Ya, esa es la criptorquidia, ¿verdad? Ectopia testicular quiere decir que el testículo está ubicado en alguna otra parte que no sea la región pubiana. Y agenesia testicular que no sea el conducto inguinal. Ajá. Y agenesia de agenesia es que no hay testículo. No hay testículo, ¿verdad? Perfecto. ¿Ok? Entonces, yo les había dicho, miren la figura de la página 124, ¿sí? Y van a encontrar ahí las ubicaciones anómalas de los testículos. Incluso en la base del muslo. Ojo, ahí puede, tranquilamente, el cirujano, con una destreza digna de mejor suerte, ¿sí? Lleva el testículo hacia el escroto, ¿verdad? ¿Sí? También en la cavidad abdominal, ¿sí? También en la pared abdominal, ¿sí? En la pared del escroto, ¿sí? Puede ubicarse el testículo. Mire usted. Y todas esas posiciones, él, obviamente, en forma adecuada, debe conducir hacia el escroto, ¿verdad? Y fijarlo. Ajá. Como hay que fijarlo también en aquellos testículos retráctiles o testículos en ascensor. ¿Sí? ¿Qué es un testículo retráctil o un testículo en ascensor? El término lo dice, ¿verdad? Por estímulos como el miedo, ¿sí? El niño sabe que va al médico e inmediatamente temor, ¿verdad? Y a veces terror, ¿sí? ¿Y por qué? Por cosas banales, ¿no? Por ejemplo, porque le va a colocar el bajalenguas, ¿no? Eso detestan los niños. Uy, se ponen irritables al máximo, ¿no? Y por eso no quieren ir al médico. Ajá. Muy bien. Entonces, el miedo, el frío,
el temor, ¿sí? Hace que el testículo inmediatamente se dirija hacia el conducto inguinal. Y una de las personas que primero se da cuenta de esa realidad son las madres, ¿no? Entonces, las madres le indican, ¿verdad?, al médico: doctor, dice, pero si antes de bañarlo, ahora que lo estuve bañando para traerlo a la consulta, ahí estaban las bolitas, ¿verdad? Estaban en las bolsas, ¿sí? En las bolsas. Y ahorita no está, doctor, mire. Entonces, sí, el médico, obviamente con sapiencia, le va a decir: sí, señora, tranquila, eso se llama testículo en ascensor, ¿verdad? Porque con el temor, con el frío, con el miedo, etcétera, ya, y en este momento miedo a la consulta, ¿verdad?, se va hacia el conducto inguinal, ese testículo. Y ese testículo puede, en ese recorrido, ¿verdad?, en ese traslado, en esa condición de retractibilidad, puede torsionarse, puede torcerse. ¿Sí? ¿Sí? El cordón espermático, ojo, se da las vueltas que sean, las vueltas que se produzcan, y obviamente es una urgencia que tiene que resolverla el urólogo, ¿verdad? ¿Sí? A través de una incisión o a través de movimientos, ¿verdad? Pero tiene que darse cuenta para qué lado ha dado vueltas ese cordón espermático y se ha producido la torsión. Entonces, no puede durar más de 2 horas, dicen algunos urólogos, máximo 6 horas, dicen otros, ¿no? Ya más de 6 horas se produce la necrosis del testículo y se pierde el testículo. Y obviamente se necrosa, entonces hay que hacer una intervención quirúrgica y extraer ese testículo necrosado, ¿verdad? Entonces hay que evitar que se produzca la necrosis. Y por lo tanto, realizar obviamente la resolución del problema y evitar la intervención quirúrgica. ¿Ok? ¿De acuerdo? Bien. Eso en relación a los testículos. ¿Ok? ¿Qué otras preguntas, verdad? ¿Qué otras preguntas podemos hacer frente a esta realidad? Las sinequias, ¿verdad? ¿Qué es una sinequia, Eduardo? ¿Cómo, doctor? Sinequia. Sinequia, sí. Era la, María Cristina, es la adherencia. Adherencia, muy bien, del prepucio. Del prepucio al glande, ¿verdad? Sí, y ahí se producen los quistes de retención, o sea, el esmegma que se queda entre el prepucio y el glande, y eso hace pequeños nódulos muy dolorosos, muy dolorosos. Entonces hay que definitivamente, usted lo puede como médico pediatra, ¿verdad? En general, como médico, sí, puede hacer con una pinza mosquito, ¿verdad? Con una cremita de anestésico, sí, aplicar, y con la ayuda del asistente va haciendo, con la pinza mosquito va disecando y llega al quiste y lo drena, ¿verdad? Y separa, hace una buena limpieza, ¿de acuerdo? Una buena lubricación, y le recomienda a la madre que todos los días
que lo bañe haga esa limpieza, ¿verdad? Y esa retracción, para que no se vuelva a adherir, para que no se vuelva a formar la sinequia. ¿Ok? ¿De acuerdo? Sí, estamos, los del grupo 2, si están Sí. conformes, tienen clara la información, sí, sí o sí, ¿verdad? Ajá. El escroto a veces se hincha porque se llena de agua, el famoso hidrocele, ¿verdad? En esos partos distóxicos, cuando el niño sale por el conducto, por el canal del parto, sí, por la presión que se ejerce el niño a veces y por el llanto, el esfuerzo que hace el niño también, sí pasa líquido al escroto. Sí, ese en los primeros, ¿verdad? En los hidroceles, cuando ya llega a los 2 años ya es patológico y por lo tanto debe investigarse y resolvérselo quirúrgicamente. ¿Sí? Pueden formarse también las hernias inguinales, las hernias escrotales, las hernias inguinoescrotales y obviamente el hidrocele patológico. Entonces, se hace la corrección, ¿verdad?, de la pared que está débil y obviamente se resuelve, se cierra y se resuelve, ¿verdad?, esas hernias que pueden ser en algún momento graves, ¿verdad?, porque se introduce en ese fondo de saco, se produce la entrada de las asas intestinales y producirse una hernia encarcerada, ¿verdad? O encarcerada, como quieran, ¿sí? Y obviamente es una urgencia porque puede producir necrosis de ese intestino que se introduce en ese saco herniario, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, si lo ven, esa región inguinal, inguinoescrotal, abultada en niñitos de 2 años o más, por favor, inmediatamente derívenlo a su urólogo, al urólogo que trabaja con usted. ¿De acuerdo? Pero si ese hidrocele es en los primeros meses de vida, sí, eso hay que esperar que se reabsorba y se reabsorbe, sí, sin mayor problema, ¿no? Sin mayor problema. Es el hidrocele fisiológico. Hidrocele fisiológico. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿O no estamos de acuerdo? Melanie. Sofía. Sí, doctor. ¿Sí está de acuerdo? Ok. Bien. Eso en relación a genitales masculinos, ¿no? Yo creo que tenemos muy claro, ¿verdad? Sí. Muchas ocasiones encontramos, ¿verdad?, micropenes. Sí, existen micropenes. Existen macro o megalopenes. Existe agenesia peniana, ¿verdad? Agenesia de pene, como decía esta mañana, prótesis, ¿verdad? Y esa, ojo, en la mujer, yo les preguntaba esta mañana, les vuelvo a preguntar a todos, si han escuchado la circuncisión en la mujer, ¿sí? ¿O no? Ya preguntando a todo el grupo A, ¿verdad? Hoy unido. Creo que esta práctica era súper común, especialmente en África, en ciertas comunidades. Ya, pero eso es la ablación. Claro, Soledad, pero eso es la ablación del clítoris. No. Acá es la estrechez del micro prepucio, ¿verdad? En la mujer, en el clítoris, obviamente, y eso produce en la relación sexual, eso produce
lo que se llama la dispareunia, ¿no? Es decir, una relación sexual dolorosa. Entonces, ¿cómo se resuelve el asunto? Con una circuncisión, ¿sí? Circuncisión en la mujer, ¿ya? En ese clítoris, ¿verdad? Entonces, ojo con esto, ¿sí? Si no lo han escuchado, ninguno de ustedes ha escuchado. Esta mañana me dijeron que no. O sea, Doctor, tenía entendido de que se daba sobre todo en las mujeres que, por ejemplo, por así decirlo, eran como muy corpulentas y tenían muy grandes los labios mayores. Entonces, Ajá. como que había como que esa como por así decirlo, circuncisión de los labios mayores, para que haya Ya. más fácil acceso a los labios menores y a la parte más interna. Pero no sabía que también se Ajá. hacía a los labios menores y al clítoris. Sí, 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 también. yo también solo Ahí. conocía la que decía Valeria, Ah, por dolor al de momento de las acuerdo. relaciones sexuales. Ajá, exactamente. Pero en este caso, sí, hay una estrechez del prepucio. Entonces hay que simple y llanamente circuncidar a la mujer. Hacer la circuncisión sería una microcircuncisión, ¿no? O sea, porque obviamente en relación con el hombre, pues evidentemente ese prepucio es mucho más pequeño, ¿no? Es mucho más pequeño. Y sí, eso está descrito, ¿verdad? Por eso les decía, por favor, lean circuncisión en la mujer. Ajá. Sí, más allá de las prácticas que decíamos, mencionaron ya ustedes, esas prácticas ortodoxas, sanguinarias, ¿verdad? De hacer la ablación del prepucio en la mujer, el clítoris en la mujer, ¿verdad? En África. Son costumbres en esas tribus, ¿verdad? Con bastante retraso en cuestión de formación, de preparación. Cultura no, porque eso es parte de la cultura, ¿verdad? Africana. Ajá. Eso. Y obviamente, mire esa epispadia, ¿no? Las epispadias, como me decían, si he visto, sí, vi alguna vez algo parecido a esto, sí, y obviamente en otro caso, pero no es tan frecuente ni remotamente las epispadias, ¿verdad? En la mujer. Ujú. Eso. Eso. Ajá. Y peor las hipospadias, ¿no? Hipospadias no he visto. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna interrogante, algo que no les quedó claro? No, doctor. Todo está claro, ¿no? ¿Sí? Susan, ¿todo claro? Sí, doctor. Correcto. Ariana Valeria. A Valeria es que no la veo, ¿no? O sí está, ¿no? Está en el gran grupo de los 15, ¿no? Dice más 15. No, Ariana Valeria sí está, por supuesto. Sí, ok. Bien. Entonces, sí, también les decía que me llamó mucho la atención en su momento, sí, el niñito con un tumor en suprarrenal, sí, un tumor en suprarrenal, ¿verdad? Que dio una pubertad precoz, ¿no? En la página 125, la foto intermedia, el niñito anteroposterior y lateral, ¿sí? Yo les decía, calculen la edad, ¿no? Bueno, pues hay caracteres sexuales secundarios y el niñito debe ser un niñito mayor, ¿no? En términos de edad, quizás por arriba de los 10 años, 11 años, ya con, hay vello pubiano, ¿sí? Pero por ese tumor existe o se generó una pubertad precoz.
Pero doctor, ese niño, ¿cuántos años tiene? ¿Unos 8? No, 4 años. 4 años. 4 años, ajá. Mire usted. Pero el tumor generó la producción de hormonas, ¿sí? Y obviamente una pubertad precoz, ¿no? 4 añitos, ajá. Sí, señor. Bien. Ok, ¿alguna pregunta más? Algo que haya quedado. ¿Con alguna duda? Ariana, ¿le quedó todo claro? Sí, doctor, todo claro. Correcto. Muy bien. A quien no he escuchado es a Sofía. Ajá, Sofía. Sí, doctor, mil disculpas, es que me conecté tarde a la clase, no me pude Ya, conectar antes, tuve un sí. problema. No, tranquila, no se preocupe. Pero sí captó toda la información que dimos, ¿no? Sí. Sí, igual voy a escuchar la grabación porque no pude escuchar el inicio Ya, del ok. caso. Ajá, correcto. Sí, son datos muy importantes, ¿verdad? Porque usted va a explorar, porque yo sé que lo van a hacer, ¿sí? Van a explorar sobre todo la primera visita que tengan con el paciente, ¿sí? Sobre todo en la medicatura rural o en la práctica privada. Van a explorar conjuntamente con su asistente y con la madre del niñito, de la niñita. Van a explorar todo, ¿sí? Todo absolutamente. Cabeza, ¿verdad? Cráneo y cara con cuello, con tórax, con abdomen, con genitales, con extremidades. Y en genitales se van a encontrar con muchas sorpresas. Entonces, de una vez, antes de que se encuentren con esas sorpresas, se las adelantamos, ¿no? En toda esta información. Ajá. Justo ayer, no, el día martes que tuvimos, no, perdón, el día lunes que tuvimos la reunión con la 29 promoción de pediatras del ICASA Bustamante, ¿sí? Conversábamos, ¿no? En una parte estábamos con un grupo y me decían, doctor, todo lo que usted nos enseñó en el pregrado nos sirvió muchísimo para el posgrado, porque a veces nos encontramos con cosas que usted nos decía y nosotros no le creíamos, ¿sí? Nos hablaba de todos esos problemas de hipertensión en pediatría y ahora dice hasta tenemos trabajos realizados, ¿verdad? Publicaciones hechas, ¿de acuerdo? Y cuando nos insistía que hagamos una adecuada exploración de genitales, pues sí, dice, hacemos la exploración y obviamente nos encontramos con muchas sorpresas que se las resuelve a tiempo, ¿sí? No es lo mismo encontrarse con una criptorquidia al mes, a los 2 meses, a los 5 meses, al año de vida, que a los 6, 7 u 8 años, en donde prácticamente el testículo está atrofiado. Ah, y esa era otra pregunta. ¿Qué hacemos con ese testículo criptorquídico atrofiado? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, Sofía? No se lo debería extirpar, doctor, porque Claro, puede formar algún tumor en un futuro. exactamente. Se maligniza ese tejido, ¿verdad? Testicular, entre comillas, embrionario. Sí, 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 sí. Mire usted, qué importante, ¿no? Inmediatamente usted lo diagnostica, encuentra que el testículo del lado opuesto está ahí en buenas condiciones y quizá con una suplencia funcional. Y ojo, en esto sí quiero ser muy reiterativo, ¿ya? El tamaño puede estar a diferente altura, los testículos, pero el tamaño debe ser una de las cosas de a dos, que son los testículos, el tamaño, ¿verdad? Igual, igual.
Si encuentra diferencia de tamaño testicular, si un testículo es más grande que el otro, por favor, mucho ojo con esos casos. ¿Sí? Inmediatamente derívelo al especialista y obviamente va a encontrar que algo hay anormal ahí. Es decir, los dos testículos deben tener el mismo tamaño. Nunca me olvido de... Sí, Soledad. Disculpe por interrumpirlo, en serio, pero No, tenemos tranquila. clases y ya son las 5:16 y la clase se acababa a las 5. Sí, es que estamos tan embelesados en la clase que nos olvidamos del tiempo. Mil gracias por hacernos acuerdo, ¿no? Con esto terminamos. ¿No tienen clase? ¿Tienen otra clase? Eso Sí, quiere decir que no. Ah, sí, tienen otra clase. Uy, ya. Entonces, le decía, ¿no? Recuerdo, esto lo decía en clase, terminó la clase, yo creo que les conté este caso. Terminó la clase, se acercó un estudiante y me dice, doctor, yo tengo un testículo más grande que el otro. ¿Y qué sientes? Así, una sensación de como pesadez, no sé, me dijo, no me duele, pero ahí lo siento más grande. Me dice, ¿me puede examinar? Y yo, con mucho gusto, lo examinamos. Inmediatamente llamé al urólogo y sacamos cita. Fue, buscó a su padre y fueron a la consulta. No les exagero, ¿sí? A las 48 horas, biopsia a cielo abierto, ¿sí? Neoplasia testicular. Tanto recuerdo que estaba dando su examen, ¿verdad? Sí, atrasado, por supuesto, porque estaba en todo el tratamiento, con toda la quimioterapia, ¿sí? Después de haberse hecho, bueno, la extracción del testículo, ¿sí? Se recuperó muy bien el otro testículo funcionalmente, muy bien, suplencia funcional. Actualmente es un médico de prestigio, ¿verdad? Incluso trabaja en una de las empresas nacionales aquí en Guayaquil. Ajá. Entonces, mire usted estas situaciones que se presentan en el día a día, ¿no? No se preocupe. Hola, Sofía, no se preocupe, su asistencia fue registrada, ¿no? Pensamos que tenía algún problemita para la conexión. Ajá, así que tranquila. ¿Sí? Bien. Si no hay más preguntas, entonces mañana, no, con mucho gusto. Entonces mañana hacemos, Kevin, la presentación, el grupo 1 de sus trabajos, ¿verdad? De tutoría, ¿sí? De acuerdo. Pero hagámoslos resumidos, ¿no? Que tratemos de avanzar a hacerlo todos, ¿no? Y después de las 9 hacemos con el grupo 2. ¿Les parece? Que así habíamos quedado, ¿no? Sí, ya las calificaciones de ética médica ya están, ¿no? Sí, ya hoy me entregaron un trabajo atrasado, ¿no? A veces no nos gusta decirlo con mucha elocuencia, ¿no? Sí, un trabajo atrasado, pero bueno, no importa. Lo importante es entregarlo, ¿no? Y el trabajo fue bien, está muy bonito, me gustó. Ajá, Valeria. El trabajo que le entregaron atrasado era el de eutanasia. No, para nada. Ay, me asusté, porque le iba a decir, nosotros lo entregamos ayer. Sí, ustedes entregaron ayer. Sí, también, o sea, les digo, todos los trabajos están bien elaborados, ¿no? Sí, me han gustado mucho. Sí, hay temas interesantes, ¿no? Hay temas interesantes y por supuesto, como digo, siempre aprendemos, ¿no? Qué interesante, siempre aprendemos. Muy bien, les agradezco, muy amables, y muy amables porque
me pasé un poquito del tiempo porque a su vez me conecté y esa es culpa mía. Bueno, no sé qué pasaba, pero no entraba la llamada, la señal, pero finalmente logramos conectarnos y listo, ¿no? Y pudimos tener la clase. Les agradezco, que tengan un resto de día excelente.